la parte de procesos fisiopatológicos, ¿sí? Vamos a ver cómo los medicamentos, cómo los fármacos pueden influir, vamos a decir positivamente, vamos a creer en los fármacos, o que van a tener una respuesta que es la que nosotros estamos buscando en procesos fisiopatológicos, ¿sí? Vamos a ver uso de antimicrobianos, de antineoplásicos, de antiinflamatorios, pero primero tenemos que ver estos dos módulos que son importantísimos, que es la farmacodinamia y la farmacocinética. Sin eso no entenderíamos nada. Espérenme que les voy a poner para presentar. Igual, chicos, otra cosa que les iba a decir, si empezamos a tener muchos paros, en alguno es muy probable que de clase virtual. Sí, no hagamos presencial, pero de virtual, porque tampoco nos podemos atrasar todo y no me... no, a ver, no, podría hacer lo que es grabar la clase y mandárselas, pero me gusta más que podamos tener una interacción, que ustedes me puedan preguntar. Si yo grabo la clase, después que la ven recién pueden preguntar. Entonces me gusta más en vivo como para que se pueda. O sea, lo que más me gusta es presencial, después virtual y después grabar la clase. Así que si seguimos con esto de los paros, vamos a ir buscándole la vuelta, ¿sí? Eh, alguna manera vamos a encontrar para que no se atrasen. Bueno, vamos a ver un poquito una presentación. Ahora les presento, ¿eh? Son algunas cosas que seguramente Silvina algo ya les estuvo hablando. Si quieren hacerme alguna pregunta, hagan, chicos, ¿eh? Interrumpen cuando quieran. Bien. A ver si ahí se ve. Se ve ahí. Espere que lo voy a poner como presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con algunas definiciones. Les vuelvo a decir, seguramente Silvina algo de esto ya les dio, pero como para reforzar. El fármaco es una sustancia química utilizada en un tratamiento, curación o diagnóstico, y es un principio activo, es decir, cuando tomamos Ibupirac, ¿sí? Ese es un nombre de fantasía, ese es un nombre comercial, eso yo lo vendo en una propaganda. Pero el principio activo, lo que a mí me va a hacer un efecto, es el ibuprofeno, ¿sí? Ese es el principio activo y eso es lo que a mí me importa. Que lo tenemos ahí como droga, ya se está dejando usar. Cuando yo era joven, se utilizaba mucho la palabra droga, droga, droga. Después la reemplazó la droga, la otra droga, la estimulación, ¿sí? La de uso recreativo, y es como que se dejó de utilizar. Pero también se dice droga, ¿sí? Uno va al droguero a buscar la droga, ¿sí? La droga como principio activo y como fármaco, estamos hablando, ¿no? Así que es importantísimo entender que hay un nombre que es el comercial y hay un nombre que es el que a nosotros nos interesa. Y entonces a partir de ahí a los fármacos los empezamos a agrupar o los empezamos a clasificar en categorías, ¿sí? El ibuprofeno es un antiinflamatorio. Entonces, eso es un efecto, ¿sí? Un efecto es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Me saca el dolor de cabeza. Bueno, entonces eso es un analgésico. Me pegaron una patada jugando al fútbol o me doblé el tobillo y tengo el tobillo como el de Maradona en el 90, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un antiinflamatorio. Bueno, eso es un efecto. Eso es lo que yo busco, que me saque el dolor de cabeza, que me baje la hinchazón, que me baje la fiebre, que me baje la temperatura corporal. Entonces es un antipirético. Miren, todo eso lo hace el ibuprofeno. Pero lo vamos a clasificar porque es un antiinflamatorio, pero es un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces es un AINE. Por ahora, después vamos a tener una clase de AINE, ¿sí? Porque son muy importantes los antiinflamatorios y los consumimos muchísimo. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Bueno, los vamos a clasificar al ibuprofeno, por ejemplo, como un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces es un AINE, ya está, ese es su grupo. ¿Y qué efecto tiene en mi organismo? Y es antiinflamatorio, es antipirético, es decir, lo uso cuando tengo mucha temperatura para que me baje la temperatura, y es analgésico.
¿sí? Me duele la cabeza, tomo el ibuprofeno, se me va y tuvo el efecto que estaba buscando. Entonces, eso es el efecto. Y otra cosa muy distinta es el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? ¿Cómo logra el efecto? Entonces, el ibuprofeno, que es un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo, lo que hace es bloquear o inhibir a una enzima que se llama ciclooxigenasa y que está involucrada en la cascada del ácido araquidónico. ¿Y en qué termina esa cascada? En la formación de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, que son moléculas proinflamatorias. Entonces tiene todo el sentido que si yo quiero bajar o modular negativamente un proceso inflamatorio, utilice un antiinflamatorio, en este caso ibuprofeno. Entonces, el efecto es que responde a la pregunta de ¿y qué hace ese principio activo o ese fármaco? ¿Qué es lo que me hace? Me baja la temperatura. Eso es el efecto antipirético. Y el mecanismo de acción es cómo lo hace. Entonces, nunca se confundan entre lo que es un efecto y lo que es el mecanismo de acción. Son dos cosas totalmente. Si yo le pregunto cuál es el efecto de el ibuprofeno y ustedes me dicen inhibe a la ciclooxigenasa, no. Eso es el mecanismo de acción. Eso es cómo logra su efecto. ¿Qué es lo que hace? Bien, el 99% de los fármacos, ¿sí?, van a interactuar con una estructura propia del organismo. Es decir, van a interactuar, ahora lo vamos a ver en esta clase, o con un receptor, o con una enzima, o con un transportador, o con un canal iónico, pero va a interactuar con alguna estructura endógena, algo fabricado por el cuerpo. Pero les dije que el 99%, hay un 1% restante de los fármacos que van a actuar o no van a, que van a lograr su efecto sin interaccionar con ninguna estructura del organismo. Por ejemplo, algún antiácido. Yo tomo una sal antiácida y no va a interactuar con nada. Su presencia me cambia el pH. ¿Se entiende? Entonces no actúo ni con un receptor, ni con una enzima, ni con un transportador. No, su presencia, ¿sí?, ya tiene el efecto, ya es el efecto. Por ejemplo, también tenemos en los diuréticos el manitol, ¿sí? No interacciona con ninguna estructura, ni con un receptor, ni con una enzima, con nada, sino que su presencia, ¿sí?, no se absorbe, entonces quedan los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace? Es un sólido, es un soluto. Y si es un soluto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar agua de los tejidos, la va a llevar hacia los vasos, porque está el manitol, que es lo que yo agregué, el fármaco, y entonces lo que hace es sacar agua desde los tejidos hacia los vasos. Y después, ¿qué hago? Hago pis. Y entonces se va el exceso de agua. ¿Interaccionó con una enzima, con un receptor? No. Su presencia, como no lo pude pasar del vaso a los tejidos, ¿sí?, lo que hace es llevar, arrastrar agua. Bueno, esos son fármacos inespecíficos, es decir, no interactúan con ninguna estructura de nuestro organismo. El otro 99% de los fármacos interactúa con algo, o con una enzima, como el ibuprofeno, o por ejemplo, vamos a suponer otro antiinflamatorio, pero en este caso sí es esteroideo, ¿sí? El otro grupo de antiinflamatorios son los glucocorticoides, los deben haber escuchado, por ejemplo, la dexametasona o la betametasona, son corticoides y ellos tienen otro mecanismo de acción, es decir, son antiinflamatorios, pero ¿por qué no los agrupo con el ibuprofeno, la dexametasona? Porque son dos grupos de naturaleza química distinta y el efecto, por más que es el mismo, es decir, son antiinflamatorios, tienen un mecanismo de acción distinto, llegan por distinto camino. Uno inhibe la ciclooxigenasa, por ejemplo el ibuprofeno, y otro lo que hace es activar o reprimir genes, que eso es lo que hacen los corticoides. Entonces el efecto es el mismo, el mecanismo de acción es distinto. Unos son antiinflamatorios no esteroideos y los otros son antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Entonces, vamos poniéndole nombre a las cosas. El principio activo es el ibuprofeno, el efecto es antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Y su blanco farmacológico o su diana farmacológico, es decir, con la estructura que interactúa, es la ciclooxigenasa, es una enzima. Entonces, miren cómo vamos armando el caminito, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar a responder preguntas. ¿Qué hace? Entonces, ese es el efecto, lo que hace. ¿Qué hace? Si yo tomo ibuprofeno, ¿qué me hace? Me sacó el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hizo? Actuó como un analgésico, ¿sí? También podría ser antipirético o antiinflamatorio. Entonces, eso es el que hace. ¿Cómo lo hace? Inhibió a una enzima, la ciclooxigenasa. ¿Y cuál es su blanco farmacológico, su diana farmacológico? Es decir, ¿con qué estructura de nuestro organismo interactúa? Con la ciclooxigenasa, ¿sí? Eh, bien, entonces tenemos un principio activo, lo estamos tomando y lo vamos a tomar a una dosis determinada, ¿sí? Por ejemplo, 600 miligramos. Tomo ibuprofeno, 600 miligramos, o puedo tomar ibuprofeno 400 miligramos, o puedo tomar ibuprofeno 1 gramo. Eso es la dosis, eso es la cantidad que yo incorporo. Y cuando yo hablo de una monodosis, quiere decir que tomé una sola dosis. En cambio, si hago un tratamiento con un antimicrobiano durante una semana, voy a tomar dosis repetidas. Si yo tomo una única dosis, quiere decir, que eh, quiere decir que tomé una sola dosis, 600 miligramos de ibuprofeno, me sacó el dolor de cabeza y no necesité tomar más. Es decir, no tengo un tratamiento. Eso es una cosa totalmente distinta. Entonces, monodosis es cuando tomo una única dosis y tengo un efecto que lo estoy buscando y con eso ya me alcanzó. Es decir, no necesito andar tomando por varios días. En cambio, si yo me tengo que hacer un tratamiento crónico, voy a tomar dosis, ¿sí? Voy a hacer un tratamiento, voy a tomar dosis durante muchos días consecutivos, quizás durante el resto de la vida del paciente. Después, los metabolitos, ¿sí? Esto lo tienen que haber visto seguramente en toxicología. Los metabolitos o son las moléculas que derivan de la biotransformación que sufren los fármacos. Si yo tomo ibuprofeno, quizás me saca el dolor de cabeza durante 8 horas. Pero ¿qué pasa después? Quizás en esas 8 horas el dolor de cabeza se me fue y no tengo más. Pero quizás en esas 8 horas el dolor de cabeza persiste. Es decir, no lo siento, no siento el dolor, no tengo más dolor, pero pasa un tiempo determinado y vuelve el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces ahí diríamos, bueno, ¿y qué pasó? Se acabó el efecto, es decir, se acabó el efecto analgésico del ibuprofeno. ¿Y por qué se acaba el efecto analgésico del ibuprofeno? Y porque seguramente mi organismo lo está eliminando, ¿sí? ¿Y cómo lo puede eliminar? Y puede ser que lo esté metabolizando y por eso van a aparecer metabolitos, es decir, lo está transformando en otra molécula, por ejemplo, una citocromo P450, viene el fármaco, el ibuprofeno, y lo transforma en un metabolito del ibuprofeno. ¿Por qué? Porque lo corta, le agrega algún grupo. Siempre piensen que lo que quiere hacer nuestro organismo es eliminar esas moléculas, porque nuestro organismo no sabe si el ibuprofeno es bueno o es malo. Es una molécula que no es propia, no es endógena, todo lo que es propio o de producción propia le decimos endógeno, y lo que viene de afuera le decimos exógeno. Entonces, imagínense que nuestro organismo, ¿sí? Siempre cuidando, no va a tolerar que haya muchas moléculas de algo que él no produce. Entonces nosotros tenemos nuestro gran órgano detoxificador, que es el hígado, y el hígado lo que hace con las moléculas es las transforma en más hidrosolubles. Porque si son liposolubles, se me van a los tejidos. ¿Por qué? Porque no les cuesta para nada atravesar las membranas. Entonces, los metabolitos, ¿sí? No son la molécula original, es decir, el metabolito del ibuprofeno es una molécula distinta
a la molécula de ibuprofeno. Eso es importantísimo, ¿sí? Y los metabolitos pueden que sean inertes, es decir, puede ser que no tengan ninguna función en el organismo, sean una molécula que no se unen a nada, que no me cambian nada la presencia, o puede ser, ¿sí?, que tengan otra función distinta a la molécula original, o pueden ser que tengan la misma función. Por ejemplo, eso se ve mucho con las benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam o el diazepam, que se utilizan como relajantes musculares y también nos relajan la cabeza porque son depresores del sistema nervioso central y podemos dormir tranquilos y dormimos bien, pero lo que están haciendo es esto de deprimir el sistema nervioso central. Bien, son altamente liposolubles, imagínense que tienen que atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, y por lo tanto son altamente liposolubles. Imagínense que si está en tejido, a mí me cuesta mucho eliminar un fármaco, y esto es lo primero que tenemos que, esto es lo primero que les tiene que quedar bien, bien conceptuado. Para eliminar un fármaco, yo necesito que esté en circulación, porque si está en circulación, recircula hacia el hígado, que lo puede biotransformar, o lo puedo excretar, se va a riñones, vejiga, y se va al inodoro. Entonces, yo lo puedo eliminar a los fármacos, ahora lo vamos a ver bien, de dos maneras distintas, o metabolizando y transformándolos en metabolito, o puedo eliminar directamente la molécula original, porque la puedo excretar. Entonces, que no le quede que la única manera de eliminar un fármaco es metabolizándolo, ¿sí? Es decir, que pase por el hígado, que pase por alguna célula, lo enganche a alguna oxidasa, alguna citocromo P450 y lo transforme en otra molécula. No, también yo puedo eliminar la molécula original, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y bueno, a través de la excreción. Bien, y un profármaco, porque por ahí se van a cruzar con profármacos, son los menos, ¿sí? Es una sustancia farmacológica que se administra en forma inactiva o poco activa, y el profármaco es metabolizado en vivo y de esta manera se activa. Es decir, estoy poniendo una molécula, esto es al revés del metabolito. Yo acá estoy poniendo una molécula que necesito sí o sí que se biotransforme, ¿sí? Y ese metabolito va a ser el que va a actuar y va a tener efecto. Es decir, la molécula que yo estoy tomando no me hace nada. Si no llega a ser metabolizada, no voy a tener ningún efecto. Entonces, ¿qué necesito sí o sí? Que ese profármaco se metabolice en hígado. Entonces, si estamos, por ejemplo, con un paciente que tiene disminuida la función hepática, ¿sí?, y yo sé que mi profármaco necesita biotransformarse en el hígado, es muy probable que cambie y no le dé un profármaco, sino que le dé un fármaco, ¿sí? Entonces el profármaco es una molécula que necesita biotransformarse para activarse. Les vuelvo a decir, son los menos, ¿sí? Bien, y el excipiente es lo que acompaña, ¿sí?, a los fármacos en el medicamento. Bien. A ver qué sigue. Bueno, esto lo vamos a ver después, eficacia y efectividad. Y entonces llegamos a la farmacodinamia. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia esta interacción de los fármacos con sus estructuras, ¿sí?, con los blancos farmacológicos, con las dianas farmacológicas, es decir, con las enzimas, los receptores, los transportadores con las que interactúan los fármacos. ¿Y qué estudia la farmacodinamia? Esa interacción entre fármaco y el blanco farmacológico y el efecto, ¿sí? Y cómo se da el efecto, y cuánto dura el efecto, y qué potencia tiene el efecto. Todo eso lo responde la farmacodinamia. Después vamos a ver que la farmacocinética lo que estudia es el caminito que hace la molécula en nuestro organismo y qué le vamos haciendo nosotros. Entonces, por ahí lo van a encontrar en los libros o en algún apunte que diga la farmacodinamia es lo que el fármaco nos hace a nosotros y la farmacocinética estudia lo que nosotros le hacemos al fármaco. A mí mucho no me gusta eso, pero bueno, si les queda como para entenderlo, está bien. Entonces,
el efecto que va a tener, es decir, que me saque el dolor de cabeza, que sea analgésico, eso es lo que me hace a mí el ibuprofeno. Bueno, pero yo al ibuprofeno le hago un montón de cosas porque por eso lo elimino y por eso me quedo sin efecto. ¿Sí? Cuando la concentración de ibuprofeno empieza a disminuir y disminuye tanto, si todavía tengo dolor de cabeza, me va a volver el dolor de cabeza. ¿Sí? Porque lo eliminé. Y eso es parte de la cinética. La dinamia se ocupa de cómo el ibuprofeno encuentra a la ciclooxigenasa, cómo la inhibe, por cuánto la inhibe y cuánto dura ese efecto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, esto no, espérenme. Esto es para dentro de 2 o 3 clases. Sí, sí. Bueno. Acá tenemos. A ver. Acá tenemos el tema de lo que es la farmacodinamia. Fíjense que la farmacodinamia estudia cómo una molécula o un fármaco o sus metabolitos interactúan con otras moléculas originando una respuesta. Esa es la acción farmacológica. Estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Fíjense que yo doy una dosis, lo que les decía hoy, 600 miligramos, ¿no? Miligramos de ibuprofeno. Tengo una variabilidad farmacocinética, eso lo vamos a ver después, y después esto me va a dar una concentración plasmática del fármaco. ¿Por qué hablamos de concentración plasmática? Nosotros siempre vamos a ir a medir, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio de un nuevo fármaco y quiero hacer una cinética de ese fármaco en circulación, en sangre. Entonces puedo decir, bueno, voy a agarrar a 100 participantes, les voy a pagar y les voy a decir que a cada hora les voy a sacar sangre. Los llevo a un cromatógrafo y saco la concentración de ese fármaco en la sangre. Por eso se habla de concentración plasmática, porque es en el lugar donde yo puedo ir a medir y es más fácil, ¿sí? Imagínense que si tuviese que hablar de concentración intracraneal, sería mucho más complicado, o una concentración en la epidermis también sería mucho más complicado. En cambio, los estudios cinéticos se hacen buscando la molécula en el plasma, en la circulación, en las venas, ¿sí? Ahí lo voy a buscar. Entonces empiezo a hacer un estudio cinético, cómo va subiendo, cómo va bajando. Después vamos a ver las curvas, ¿sí? Porque son importantísimas. Y entonces después lo que sigue a esa concentración plasmática es la variabilidad farmacodinámica. Y después tengo el efecto farmacológico. Entonces miren esto. Nosotros, por más que esto sea cinética, les voy a dar un poquito como para que entiendan cómo es el caminito que hace y cómo o cuánto tenemos que esperar para que llegue a su diana farmacológica y ahí empieza la farmacodinamia, que se acuerdan que es eso de estudiar cómo un fármaco tiene un efecto en un organismo, ¿sí? En cambio, la cinética estudia esto. La cinética estudia el camino que hace, ¿sí? La molécula hasta ser excretada, hasta terminar en el inodoro, ¿sí? Eso hace la cinética. Estudia cómo se libera la molécula, cómo se absorbe. Fíjese que esta persona está tomando una vía que se llama vía oral. Después vamos a ver que hay distintas vías, ¿sí? La liberación, vieron que hay de cápsula blanda, de liberación prolongada, bueno, eso ya es todo de la industria farmacéutica, pero pura, ¿sí? Y después tenemos la absorción, que es el pasaje desde el sistema digestivo, ¿sí? Porque lo tomó por vía oral, acá viene, vamos a suponer que es el ibuprofeno, viene, hasta que llega al estómago, al intestino, y ahí se tiene que absorber. Porque vamos a suponer que a mí me duele el dedo gordo del pie derecho. Bueno, ¿cómo sabe el ibuprofeno que tiene que ir al dedo gordo? No, el ibuprofeno va a todo el organismo, incluyendo al dedo gordo del pie derecho. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a pensar que el ibuprofeno es como un misil y va directo a ese. No, el ibuprofeno está desparramado en todo nuestro organismo, pero va a cumplir su función en el dedo gordo del pie derecho. Y eso se da gracias a la absorción que va desde el sistema digestivo hasta dónde? Hasta la circulación. Entonces, cuando yo lo tengo en las venas, ¿me sirve ahí? Y no, porque no tengo nada, y a no ser que sea, por ejemplo, la heparina, ¿sí? Que es un anticoagulante. Entonces ahí sí se tiene que quedar en circulación. Pero el ibuprofeno
no se tiene que quedar en circulación. ¿A dónde tiene que ir? A los tejidos, ¿sí? Entonces, la absorción se da desde el sistema digestivo hasta la circulación sistémica y la distribución se da cuando el fármaco, que está ahora en los vasos, ¿sí? Se va hacia los tejidos. Es decir, fíjense que va atravesando membranas. ¿Estamos? Va atravesando membranas, desde la luz del tubo digestivo primero hasta la circulación, hasta los vasos, y de los vasos a los tejidos. Y ahí llegó, y llegó, y ahora está en un foco inflamatorio, ¿sí? Vamos a suponer que me clavé una espina en ese dedo, y entraron microorganismos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos microorganismos? Bueno, los tengo que destruir. Y dentro de ese proceso inflamatorio hay un montón de moléculas que son proinflamatorias. Entre ellas están las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, que es lo que inhibe, que es lo que produce la ciclooxigenasa, que es lo que inhibe el ibuprofeno. Entonces el ibuprofeno llega a ese foco inflamatorio, se une a la ciclooxigenasa, la inhibe y entonces disminuyen moléculas que son proinflamatorias. Entonces, el proceso inflamatorio en ese foco va a disminuir, porque disminuyen la producción de moléculas proinflamatorias. ¿Sí? Entonces, una vez que cumple ese efecto de inhibir a la ciclooxigenasa, fíjese que el mecanismo de acción del ibuprofeno es inhibirse de forma reversible, es decir, que no hace un enlace, ¿sí?, covalente, no se une para siempre, sino que se une por un rato y después la libera la ciclooxigenasa. ¿Estamos? Entonces, llega, se une a la ciclooxigenasa, la inhibe durante un tiempo y después queda libre. Y cuando queda libre ahora está en el tejido, pero en algún momento, por una cuestión de cinética, las moléculas se mueven, vuelve a circulación. Y entonces ahí o lo puedo hacer recircular y mandarlo al hígado para que lo biotransforme, o lo puedo llevar directamente a excretar. ¿Sí? Entonces, esto es la cinética, este camino, que es lo que nosotros, como les decía hoy, le vamos haciendo, ¿sí? O por dónde podemos ir encontrando al fármaco. Y fíjense que la dinamia se ocupa del momento en el que el ibuprofeno, después de estos procesos, llega al tejido y se une a la enzima, a la ciclooxigenasa, que es su diana farmacológica. Entonces, fíjense que estudian, ¿sí?, están dentro del mismo camino, siempre que damos farmacología, creo, para no aburrirnos, vamos eligiendo con qué módulo empezar. En el cuatrimestre anterior empecé con cinética y ahora empiezo con dinamia. Porque siempre te va a faltar algo, porque cuando empezás con dinamia, te falta que los alumnos entiendan cómo llegó hasta ahí, cómo llegó el ibuprofeno al dedo gordo del pie derecho. Bueno, a través de todos estos procesos. Y después, si empezás por cinética, te falta la parte de dinamia, que es que el alumno entienda de que está haciendo todo este recorrido para tener un efecto. Así que bueno, siempre algo va a quedar en el camino, pero tratamos de que sea lo menos posible. Bueno, ¿y con qué puede interaccionar los fármacos? ¿Sí? ¿Con qué pueden interaccionar? ¿Con qué estructuras pueden interaccionar los fármacos? Bueno, los fármacos pueden interaccionar con enzimas, ¿sí? Fíjese que pueden ser inhibidores reversibles o irreversibles. Lo que les decía, el ibuprofeno es un inhibidor reversible de la ciclooxigenasa. Pero hay un AINE, hay un único AINE, que es el ácido acetil salicílico, ¿sí?, que los engañó a todos los demás y no se une de manera reversible, se une de manera irreversible. Y gracias a esa unión irreversible, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tiene un efecto a bajas dosis que es ser antiagregante plaquetario. ¿Sí? Es la aspirineta. Entonces, después lo vamos a ver cuando veamos la clase de antiinflamatorios. Fíjese que ocupa el mismo lugar en la clasificación, es un antiinflamatorio no esteroideo, igual que el ibuprofeno, pero en su mecanismo de acción hay que hacer un cambio, hay que hacer una observación. Su inhibición sobre la ciclooxigenasa no es reversible, sino que es irreversible.
Entonces vamos a tener con enzimas, vamos a tener con transportadores. Recuerden que lo deben haber visto en fisio, toda la cantidad de transportadores o intercambiadores que tenemos a lo largo de la nefrona, ¿sí? Cuando vamos haciendo o formando la orina, que hay un montón de iones que se reabsorben, otros que se eliminan y que eso se va haciendo a través de cotransportadores. Bueno, los fármacos pueden inhibir, es más, hay diuréticos que se encargan de inhibir a esos transportadores. Después otros tenemos que van a actuar sobre canales iónicos. Después vamos a ver ejemplos de cada uno, así que, pero más que nada para que tengan una noción de cuáles son las dianas farmacológicas o con qué o con en qué puede interactuar el fármaco, ¿sí? Entonces, una cosa son los transportadores, otra las enzimas, otra los canales iónicos, ¿sí? Recuerden que en las células excitables, yo tengo canales iónicos. Entonces, por ejemplo, la lidocaína, que es un anestésico local, que es lo que nos da el odontólogo, ¿sí? Para que no le peguemos una trompada cuando nos está haciendo una extracción, por ejemplo, de una muela, para que no lo matemos del dolor que nos está causando, él nos inyecta localizadamente, fíjense que eso no es sistémico, sino que es localizado, él lo pone en la encía, ¿sí? Un anestésico local que se llama lidocaína. Y la lidocaína lo que hace es inhibir a los canales de sodio, los inhibe. Y si no puede entrar sodio en las células excitables, no se despolarizan y por lo tanto no se propaga el potencial de acción. ¿Qué logro con eso? Que los nociceptores que están en las encías no le avisen a mi corteza, ¿sí?, del cerebro que me está doliendo. Entonces esa vía ascendente del dolor se corta porque la lidocaína bloquea a los canales de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su diana farmacológica? Un canal iónico, ¿sí? Después vamos a ver que hay un montón de bloqueantes cálcicos, ¿sí?, que son muy importantes porque el calcio, entre otras cosas, está involucrado, entre otros millones de cosas, ¿sí?, está involucrado, por ejemplo, en la liberación de neurotransmisores. Entonces, si yo bloqueo canales de calcio, no se van a liberar neurotransmisores. Bueno, todos esos fármacos interactúan o tienen su diana farmacológica en canales iónicos. Les vuelvo a decir, después cuando veamos las guías, van a ver ejemplos de cada uno de estos fármacos. Bien, y vamos al grupo, por algo está marcado ahí, al grupo más importante de todos, que son los receptores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los receptores, ¿sí?, son el grupo de dianas farmacológicos más importante de todos. Eso no quiere decir, por ejemplo, el ibuprofeno, que es un fármaco que se consume muchísimo, fíjense que no tiene un receptor de diana farmacológica, ¿sí?, o de blanco farmacológico, sino que tiene una enzima. Pero el otro 80% de los fármacos, ¿sí?, interactúan con receptores. Y por mala suerte para ustedes, no hay un único tipo de receptor, sino que hay 4 tipos de receptores de importancia farmacológica. Uno son los receptores acoplados a canales iónicos. Y ya, vamos a diferenciarlo. Esto es un canal iónico, ¿sí? Yo tengo una neurona y esa neurona tiene un canal iónico, ¿sí? No tiene un receptor acoplado a un canal iónico, tiene un canal iónico. Esa es la estructura, ¿sí? Es como un porito que tiene en su membrana. En cambio, hay unos receptores que se llaman receptores acoplados a canales iónicos, ¿sí? Por ejemplo, uno, el más conocido, en realidad hay dos que son muy conocidos, que es el GABA-A, ¿sí? El GABA-A es el receptor con el cual interactúan las benzodiazepinas, pero también interactúa nuestro neurotransmisor que se llama GABA. Las benzodiazepinas, el clonazepam, es exógeno, no tenemos una glándula que fabrique clonazepam, capaz que dentro de 100 años sí, pero por ahora no.
la tenemos que ir a comprar a la farmacia. Entonces, el clonazepam, ¿sí? Es algo exógeno e interactúa con el receptor de GABA A, que GABA es un neurotransmisor endógeno, es decir, es de producción propia. Y acá es donde también nos tenemos que detener un poco. ¿Por qué las moléculas que son exógenas tienen un efecto si no coevolucionaron con nuestro organismo? Es decir, no estuvieron presentes en todo el caminito. ¿Cuánto hace que se descubrió el clonazepam, que se fabricó a través de una síntesis química? No debe hacer mucho. Imagínense que el GABA hace mucho tiempo que nos viene acompañando y está coevolucionando con nosotros, es parte de nuestro organismo. Bueno, ¿por qué el clonazepam tiene la capacidad de unirse al receptor de GABA? Fíjese que acá se une GABA, este es el receptor. Fíjese que cuando se une GABA, cambia la conformación del receptor y ahora a través de este canal que tiene en el medio, ingresan cloruros. Si yo ingreso carga negativa en una neurona, la hiperpolarizo. Y si esa neurona se hiperpolariza, ¿sí? Va a disminuir o se va a hiperpolarizar, por lo tanto no va a poder pasar el potencial de acción. Se va a frenar en esa neurona. ¿Por qué? Porque está muy negativa. Fíjense que el sitio de las benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam es una benzodiazepina, el diazepam es otra, ¿sí? Se unen dentro del receptor GABA, todo esto es el receptor GABA, se unen en un sitio alostérico al que lo hace GABA, en otro sitio, pero hace lo mismo. Se une, abre un canal e ingresan cloruros, ¿sí? Fíjense que también tiene un sitio de unión del etanol, por eso es tan peligroso las benzodiazepinas con el alcohol, ¿sí? Porque refuerzan esta actividad. Y acá tenemos otro grupo que son los barbitúricos, ¿sí? Eh, por ejemplo, el tiopental, capaz que lo escucharon alguna vez. Fíjense la importancia que tiene este receptor, ¿no? La cantidad de moléculas que interactúan con este receptor y moléculas que son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que las benzodiazepinas son la clase de fármaco más vendida a nivel mundial. Está descrito por toneladas, yo no me acuerdo, te abochorna la cantidad de toneladas que se venden por año de benzodiazepinas. Entonces, fíjense que interactúan en distintos lugares del receptor, pero les vuelvo a decir, esto es un receptor que está acoplado a un canal, no es un canal peladito solito ahí, ¿sí? Como es el canal de sodio o el de potasio o el de calcio, ¿estamos? Entonces, ¿por qué las benzodiazepinas interactúan con este receptor? Bueno, porque tienen una similitud molecular, ¿sí? A nivel molecular, con nuestro neurotransmisor GABA, ¿sí? Entonces tienen la capacidad de unirse al mismo receptor que hace GABA, pero en otro sitio y por lo tanto actúan de otra manera. Estos receptores acoplados a canales iónicos se llaman receptores ionotrópicos, así, ionotrópicos. A ver si lo tengo en algún lugar, a ver si dice, no, el ionófero. No, ionotrópicos, ¿sí? Esos son los receptores que están acoplados a canales iónicos. Otro, a ver, la acetilcolina, ¿a quién se une? ¿A quién se une? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los receptores de la acetilcolina? ¿Se acuerdan? Bueno, los receptores de la acetilcolina son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son un ejemplo de receptores ionotrópicos, es decir, que están acoplados. Cuando el receptor, la acetilcolina, se une al receptor nicotínico, después les voy a buscar otra diapo para que lo vean, se abren canales de sodio, ¿sí?
O sea, el receptor nicotínico está asociado a canales de sodio. Entonces lo que va a ingresar es sodio. Después lo vamos a ver cuando veamos músculo esquelético, la placa neuromuscular, ¿sí? Como a partir de la acetilcolina entra sodio y se despolariza el músculo esquelético, se contrae y ahí tengo contracción del músculo esquelético. ¿Estamos? Bien. Y dentro de los receptores, aparte de los ionotrópicos que tienen su importancia, que son los que mencionamos antes, están los más importantes de todos, que son los metabotrópicos. Y los metabotrópicos son los que están acoplados a proteína G. ¿Sí? Entonces vamos a tener, o vamos a estudiar principalmente estas tres. Estas las vamos a retomar cuando veamos a los opioides, ¿sí? Por ejemplo, la morfina, el tramadol. Ahí vamos a ver esta, pero por ahora nos vamos a quedar con GS, GI y GQ. Entonces, cualquier receptor que esté acoplado a proteína G, ya sea S, I o Q, va a ser un receptor metabotrópico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacían estos receptores? Por ejemplo, el receptor de adrenalina, ¿sí? Que son los alfa y los beta, esos son los receptores de la adrenalina, los alfa y los beta, son ejemplos de receptores metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteína G. Entonces vamos a suponer que estoy en una situación de estrés y liberé adrenalina. Y si estoy en una situación de estrés, nosotros seguimos siendo animales. Por ejemplo, si nos tenemos que pelear o decidimos que no nos vamos a pelear y vamos a correr, porque nos encontramos a mucha gente del otro cuadro, el cuadro rival, doblamos la esquina y vemos, y no nos vamos a hacer los valientes, sino que vamos a salir corriendo. Lo que vamos a liberar en ese momento es adrenalina, un pulso de adrenalina. Lo mismo que después nosotros liberamos, no sé, cuando tenemos que rendir un final. Van a rendir un final y se van a poner nerviosos y van a liberar un poco de adrenalina. Depende también la situación, pero nosotros seguimos siendo animales y tenemos nuestro organismo preparado para esta situación de estrés predominante en la naturaleza, que es o corro o peleo. Entonces liberamos adrenalina y una de las cosas que necesitamos para correr o pelear es aire. Automáticamente necesito un consumo o aumentar el consumo de aire. ¿Sí? Y necesito que el corazón se ponga taquicárdico, es decir, que aumente su frecuencia, que empiece a bombear como loco, porque voy a necesitar oxígeno. ¿En dónde? En los músculos. Les vuelvo a decir, o para pegar una patada o para salir corriendo. Pero voy a necesitar un mayor consumo de oxígeno. Entonces, los receptores, por ejemplo, los receptores beta, esto después lo vamos a ver con un poco más, pero es como para darle un panorama. Los receptores beta, que son receptores, junto con los alfas, a los que se va a unir la adrenalina, son sus receptores. Tanto los alfa como los beta son receptores metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteína G. En el caso de los beta, todos los receptores beta, porque encima hay beta 1, beta 2, así que eso se lo van a tener que acordar. En el caso de los beta, están todos acoplados a GS. ¿Sí? Y cualquier receptor acoplado a GS, fíjense que lo que hace es aumentar, ¿sí?, a la adenilato o la actividad de la adenilato ciclasa o de la adenil ciclasa, que es una enzima. Entonces viene la molécula de adrenalina, se une a su receptor beta, este beta está acoplado a GS y ahí voy a tener una activación o un evento que se llama evento postreceptor. ¿Sí? Fíjese que esto es la membrana. Entonces voy a tener un evento molecular de la membrana para adentro. Fíjense, la molécula de adrenalina está en el exterior de la célula, se une al receptor y tiene un impacto a nivel intracelular, porque se desencadena, ¿sí?, una vía metabólica interna. Y esta mayor actividad de la adeninato ciclasa me aumenta al AMP cíclico. Y el AMP cíclico en cualquier músculo liso lo va a relajar. ¿Y tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el músculo liso, por ejemplo, es el que va a determinar el calibre de nuestras vías aéreas, por ejemplo, de nuestros bronquios.
Entonces, miren esto. Cuando yo libero adrenalina, entre otras cosas, va a ir al corazón y lo va a poner taquicárdico. Es la misma molécula la que hace todo, ¿eh? Va a ir a los vasos de los músculos y los va a cerrar, los va a contraer. Y va a ir a las vías aéreas y las va a relajar, porque yo necesito más aire. Si yo a los bronquios les provoco una contracción, los cierro, que es lo que le pasa a una persona cuando tiene un broncoespasmo. ¿Sí? Entonces, yo no necesito cerrar los bronquios. Necesito que los bronquios se abran para que entre más aire y yo pueda suplir ese gasto extra de aire, de oxígeno, perdón, que estoy teniendo, sobre todo a nivel muscular, porque estoy corriendo o estoy peleando. Entonces, la adrenalina va al receptor beta y ese receptor es metabotrópico y está acoplado a proteína GS. Aumenta el AMP cíclico, el AMP cíclico aumenta la actividad de la PKA, de la proteína quinasa A, y después lo vamos a ver porque vamos a tener una clase de relajación y contracción de músculos, porque ahora después vamos a ver por qué es tan importante saber cómo se relajan y cómo se contraen estos músculos. Y lo que tengo en las vías aéreas es que el músculo liso de las vías aéreas se relaja. Y si se relaja, entra más aire. Y si entra más aire, puedo pelear mejor o correr mejor. ¿Sí? Bien. Después puede ser que algunos de estos receptores metabotrópicos estén acoplados a GI. ¿Sí? Por ejemplo, los alfa de la adrenalina, yo les dije que los beta están todos acoplados a GS. Eso les sirve un montón porque eso después ya se lo acuerdan. Pero los alfa, no. Los alfa 1 están acoplados a GQ, que es la que está ahí al lado, los alfa 2 a GI y los alfa 3 a GQ. Pero eso después lo van a ver. Bien, los alfa 2 que están acoplados a GI, cuando llega la adrenalina, está el receptor, se une y lo que va a suceder es que va a haber una inhibición de la actividad de la adenilatociclasa. Entonces va a caer el AMP cíclico y por lo tanto, ¿qué les parece que va a pasar con el músculo liso? ¿Se va a relajar o se va a contraer? Se va a contraer, va a pasar todo lo contrario. Por eso esta S es de estimuladora en inglés y esta I es de inhibidora, siempre teniendo en cuenta a la adenilatociclasa. La GS la estimula y la GI la inhibe a la adenilatociclasa. Entonces, receptores metabotrópicos. Y el último y más complicado es el que está acoplado a GQ. Yo sé que ustedes las vieron, las G, pero bueno, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista farmacológico y de la importancia que tienen en un montón de procesos patológicos, ¿sí? Por ejemplo, recién lo que decíamos, yo se lo llevé a una situación de estrés. Hay gente que necesita consumir salbutamol, que es lo que viene en el Ventolin, que es lo que viene en lo que se toma, se inspira mediante la cámara aeróbica, ¿sí? No sé si alguno consume o habrán visto algún familiar, que es el PAF, y lo que se libera, o el principio activo, es salbutamol, no están tomando adrenalina, ¿sí? Están tomando salbutamol, y el salbutamol actúa igual que la adrenalina, ¿sí? Ahora después al final de esta clase vamos a ver cómo se llama eso. Y lo que hace el salbutamol es relajar el músculo liso de los bronquios, y entonces los bronquios tienen más aire y esa persona puede ser rescatada del broncoespasmo, ¿sí? Así que vayan tomando dimensión de la importancia que tienen estos receptores, porque están involucrados en gran parte de estos receptores metabotrópicos, están involucrados en la relajación y contracción de los distintos músculos de nuestro organismo. Y por último, GQ, la GQ, es la que termina con una liberación de calcio. Después vamos a ver cómo es el camino, ¿sí? Se libera calcio. Y el calcio en cualquier de los tres músculos, esquelético, cardíaco o liso, en cualquiera de los tres, la liberación de calcio al citoplasma, ¿sí? Lo que genera es contracción. Entonces, siempre que ustedes vean que hay un receptor
metabotrópico que está acoplado a GQ y está en algún tejido ese receptor, porque puede estar en otro lado, pero si está en un músculo, ¿sí? Si está en un músculo, ustedes ya saben que ese músculo va a sufrir una contracción, porque se va a liberar calcio. Ahora, lo que también tienen que entender es que lo que les dije hoy, la adrenalina en el corazón aumenta su fuerza de contracción, aumenta las 4 propiedades o 5 propiedades del corazón, las aumenta a todas, es decir, se pone taquicárdico, nos ponemos nerviosos y tenemos palpitaciones, ¿sí? Y la fuerza de contracción es mucho más, es decir, el corazón bombea más fuerte. En los vasos periféricos los contrae y en las vías aéreas las relaja. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque yo tengo, y esto es otra cosa que tienen que tener ya bien claro, que los receptores no están uniformemente distribuidos. Es decir, vamos a suponer, el receptor preponderante para la adrenalina en el corazón es el beta 1. ¿Sí? Ese es en el que voy a encontrar más cantidad o más copias de ese receptor en el corazón. ¿Cuál va a ser? El beta 1. Si me voy a las vías aéreas, es el beta 2. Y si me voy a los vasos periféricos, es el alfa 1. Entonces fíjense que tengo distintas ubicaciones, ¿sí? De los receptores y por eso tengo los efectos. Es decir, el beta 1 es preponderante en corazón y capaz que en las vías aéreas está casi ausente. ¿Y cuál es el preponderante en las vías aéreas? El beta 2. Y el beta 1 y beta 2 en los vasos periféricos está presente, sí, pero muy poco, porque el preponderante es el alfa 1. Entonces, cuando llegue la adrenalina al corazón, va a interactuar con el beta 1. Cuando llegue la adrenalina a las vías aéreas, va a interactuar con el beta 2. Y cuando llegue a los vasos periféricos, va a interactuar con el alfa. ¿Por qué? Porque esos son los receptores preponderantes en esos tejidos. Entonces, cada tejido tiene receptores preponderantes, ¿sí? Y de ahí viene el efecto. Bien, y para terminar, nos quedan los otros dos tipos de receptores, que son los acoplados a tirosinquinasa, que de esto no vamos a ver mucho, pero hay uno que es súper importante. Hay uno que es súper importante, que es el receptor de insulina. ¿Cómo terminan? O bueno, ¿cómo actúan? ¿Sí? Tienen una actividad de tirosincrinasa, es decir, se une el ligando es por ejemplo, el fármaco puede ser, o puede ser un ligando endógeno, se une, fíjense que hay una dimerización, se unen estos receptores, y acá tenemos tirosinas, residuos de tirosina, que se van a autofosforilar, es decir, tienen una actividad de quinasa, ¿sí? De tirosinquinasa. Esos residuos de tirosina se fosforilan y acá empieza una actividad que termina a nivel nuclear, ¿sí? Les vuelvo a decir, de esto no vamos a ver mucho, pero recuerden que hay un ejemplo que es muy importante, que es el receptor de insulina. Y por último, los intracelulares, que sí los vamos a ver porque los glucocorticoides tienen sus receptores intracelulares, que fíjense que hasta ahora los otros tres, estos y los ionotrópicos, fíjense que son todos de membrana, están todos presentes en la membrana. ¿Ven? Acá está la membrana y acá están estos tipos de receptores. Los ionotrópicos, los metabotrópicos y los tirosinquinasa actividad. ¿Sí? Ahora, hay otros que son intracelulares y estos son los receptores, por ejemplo, de los corticoides o de la aldosterona. Viene el ligando, ¿sí? Esto es el núcleo y este es el citoplasma. Entonces, fíjense que el fármaco tuvo que entrar, tuvo que atravesar la membrana, por eso son altamente liposolubles estos fármacos, se unen al receptor que es citoplasmático, está ubicado en el citoplasma, y de ahí se traslocan al núcleo y en el núcleo pueden activar o reprimir genes. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. No, esto se lo voy a dar la clase que viene. Bien, ¿alguna duda quedó, chicos?
Son un montón de cuestiones que después las vamos a ir desarrollando clase por clase, así que no se asusten, por ahí sonó como que son un montón de términos nuevos, y nada, van a tener que saberse, por ejemplo, lo que yo les decía, a ver, no les voy a preguntar de tejidos extraños cuál es el receptor preponderante para la adrenalina, pero sí hay ejemplos que son muy conocidos y que se usan mucho y que los van a tener en las guías que vamos a hacer a partir de la clase que viene, que ustedes van a tener que desarrollar. Y, por ejemplo, saber que el beta 1 es el preponderante para la adrenalina en el corazón es fundamental. ¿Sí? O el beta 2 o la acetilcolina, saber que, eso lo vamos a ver en la clase que viene, que si yo tengo un ligando que hace algo, tengo que tener otro ligando que haga lo contrario, porque si no, ¿cómo lo freno a ese ligando? Si la adrenalina a mí me pone el corazón taquicárdico, ¿cómo la freno? Bueno, aparece la acetilcolina, ¿sí? Que es en el 99% de los tejidos, la acetilcolina hace lo contrario a la adrenalina. Entonces, un exceso de acetilcolina en un corazón lo va a poner bradicárdico, es decir, lo va a hacer que baje su frecuencia cardíaca. Pero bueno, la idea del módulo de farmacodinamia es que ustedes entiendan, ¿sí? Que si, por ejemplo, un ligando X, que yo no les doy el nombre, se va a unir a un receptor, por ejemplo, en un músculo liso que está acoplado a GS, ¿sí? Ustedes no saben ni el nombre del ligando ni el nombre del receptor, pero saben que como está acoplado a GS y es músculo liso, lo va a relajar, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que se lleven de este módulo, que puedan decir, ah, bueno, no me importa cómo se llama el ligando, no me importa cómo se llama el receptor, pero yo sé que si es GS, aumenta la cantidad de MP cíclico, aumenta la actividad de la PKA, y en el músculo liso, eso da relajación, ¿sí? Así que, nada, vamos a empezar a desandar el camino de la farmacodinamia. El que viene ya vamos a ver los conceptos de agonismo y antagonismo que son fundamentales y vamos a ver las curvas dosis respuesta. Por eso es que voy a hacer lo imposible para que el jueves sea presencial, ¿sí? Vayan sabiéndolo. Bueno, ¿alguna preguntita?